es una etapa de elaboración de la muerte de un ser querido. Generalmente se define también como un proceso de readaptación y de reincorporación al grupo social y sobre todo al grupo familiar. Los duelos suelen durar en forma variable dependiendo de cada persona, sobre todo de su personalidad, de su forma, cómo ha vivido la vida y si ha tenido también un trabajo espiritual. Pero normalmente se dice que un duelo debe durar entre 6 meses a 12 meses. De tal manera, si encontramos una persona que en la historia clínica obviamente nos habla de la muerte de un ser querido y después de 10 años sigue con mucha acongoja, con mucho dolor, eso le produce una profunda herida, quiere decir que puede haber una sospecha que pueda tener un duelo patológico. Elizabeth Kubler-Ross nos habla de que existen 5 fases que debe pasar todo paciente terminal o también llamado moribundo. Curiosamente, estas 5 fases también suelen pasarlo los dolientes, o sea, las personas o los familiares cercanos a la persona que ha fallecido. Estas 5 fases son las siguientes. La primera es la negación. Lo segundo es la ira y la cólera. La tercera es la negociación o también llamado pacto, seguido por la depresión y finalmente la aceptación. Estas 5 fases generalmente no suelen pasar de la manera como yo las he numerado. A veces se obvian algunas, o se saltean o se alargan algunas más. Esto va a depender mucho de la vida que ha llevado el paciente y obviamente la personalidad también de los dolientes. Cuando hablamos de una fase de la negación, nos estamos refiriendo cuando la persona se entera de que tiene una enfermedad terminal o sabe que va a morir. Entonces, generalmente, la persona, lo primero que surge es negar esa posibilidad. De pronto el doctor se ha equivocado, tengo que buscar otro médico que me reafirme el diagnóstico o que generalmente en el fondo niegue ese diagnóstico, o busco un especialista fuera del país, el mejor especialista, para que exista esa posibilidad de que me niegue el diagnóstico. Una vez que pasamos todo este periodo de tiempo y nos demos cuenta que el diagnóstico es acertado, entonces pasamos por una etapa de cólera o de ira. En algunas personas que tienen un cierto camino espiritual, esa etapa a veces se obvia o es muy corta, pero generalmente la ira puede ser concebida hacia el grupo familiar o a algunas personas con las cuales uno ha vivido o ha tenido algún proceso, digamos, de tensión o de crisis. Y a veces la ira y la cólera es con uno mismo. Nos echamos la culpa a nosotros mismos. Cuando pasa este proceso de ira o de cólera, saltamos ya a un proceso de negociación o de pacto. Es como hablar con nuestro ser interno o con Dios o con el ser espiritual o con esa conciencia superior para que nos permita de pronto vivir algunos años más hasta que suceda algún evento, algún suceso que puede ser el matrimonio de mi hijo o que mi hijo se recibe de profesional, o de pronto, si mi periodo de tiempo es muy corto, esperar por lo menos el cumpleaños de algún ser querido, de algún familiar. Una vez que pasa este periodo de negociación, de pacto, obviamente viene la depresión. Caemos en una profunda depresión, una pena, es decir, no queremos hablar y generalmente eso se descifra en un silencio profundo en el cual entra el paciente terminal para luego finalmente terminar con la aceptación de la muerte. Y si es una persona, como vuelvo a repetir, que ha hecho un camino espiritual y se ha preparado en el arte del buen morir, generalmente comienza a aceptar su proceso con una, digamos, con una alegría interior.